Bueno, en primer lugar, que sí, que tienen razón quienes, si Estados Unidos nos invade, quienes pierden es quienes detentan el poder en Cuba, que somos el pueblo cubano. Esa es una verdad, como témpano, por primera vez en 5 siglos, en 1959 el poder pasó a manos del pueblo cubano. Y eso está más que manifiesto en quienes dirigen el país. Gente sencilla, hijos de campesinos, hijos de personas negras, mujeres. Hoy más del 50%, en un mundo donde predomina la misoginia, en un mundo donde hay un retroceso tremendo en los avances de la lucha de la mujer, incluso hasta del aborto. En Cuba, más del 50% de los cargos de dirección política y administrativa lo desempeñan mujeres. En Cuba, más del 50% del Parlamento, de los escaños del Parlamento, lo ocupan mujeres. En medio de un mundo cada vez más retorcido e intolerante, en Cuba, ese poder del pueblo fue el que garantizó que se aprobara un código civil que es el más avanzado, o uno de los más avanzados del mundo, que permite no solo el matrimonio igualitario, sino incluso la adopción, que hace un código de familia donde acaba con la tutela y establece la responsabilidad parental, porque la violencia de los niños, contra los niños, no solo la ejercen extraños, también muchas veces la ejercen los padres y nadie es dueño de nadie. Es decir, es un gobierno del pueblo que en medio de todas las grandes dificultades hace una repartición equitativa de la pobreza y sobre todo hace una repartición equitativa de las oportunidades, aunque desgraciadamente la justicia social se ha visto golpeada por soluciones, es decir, el país frente a un acoso brutal como nunca ha tenido que permitir que la gente busque soluciones individuales. Y obviamente cuando tú haces eso, cuando tú en vez de buscar las soluciones comunitarias, tienes que apelar, desgraciadamente, a que la gente busque su propia solución, hay gente que están en mejores condiciones para encontrar soluciones que otras. Y eso genera desigualdades. Ahora, tú puedes estar convencido de que si mañana el imbécil de Marco Rubio fuera presidente en Cuba, esas desigualdades se multiplicarían por 10.000. Porque los estados de bienestar en Europa occidental duraron hasta el día que se desintegró el campo socialista y Laura. A partir de ahí, el neoliberalismo desmontó todo el estado de bienestar de Europa. Y hoy, esa es la razón por la cual hoy hay tanta polarización económica, desigualdad económica en la propia Europa occidental. Y la polarización política que hay en Estados Unidos, pues Estados Unidos es un país polarizado políticamente, y el auge de ideas progresistas y de ideas de izquierda dentro de la sociedad estadounidense tiene mucho que ver con los efectos del desmontaje del estado de bienestar en Estados Unidos y de la búsqueda de la máxima, es decir, hoy la separación, la mayor separación entre el 1% que tiene el dinero y la riqueza y el 99% de la sociedad. Es decir, eso es lo que quedaría para Cuba, que es lo que tiene Puerto Rico.
Pero te voy a decir una cosa más. Tú puedes dar por sentado que la espina que ha significado Cuba por tantos años, porque esa gente no perdona, son revanchistas, y esa es la actitud. Están sometiendo al genocidio a un pueblo, como lo hizo España con la reconcentración de Weyler. Si para ganar, no están, lo que está haciendo Marco Rubio no es nada nuevo. Eso fue lo que hizo España a finales del siglo, en la guerra de 1895, cuando vino Weyler, que dictó la reconcentración para ganarle la guerra al ejército mambí, para acabar con los suministros del ejército mambí. Pero la reconcentración costó casi 500.000 muertes. La reconcentración llevó a la prostitución a muchas mujeres, que para un mendrunguito de pan o un vasito de leche tenían que prostituirse, ni siquiera era por dinero. Ni siquiera era por dinero. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo todo este acoso? Lo que persigue eso. Matarnos literalmente por hambre. Ahora, ese espíritu de revancha lo que va a hacer es haitianizar a Cuba para que no se levante más, porque ellos saben que después de 67 años de revolución hay una fuerza ideológica en muchas partes que se le pudiera convertir después de nuevo en un boomerang, y por tanto se trata de hundir a Cuba. Y la revancha viene por la recuperación absoluta de propiedades. Es los batistianos que asesinaron en este país tanto, que llenaron este país de sangre, la perfidia y el odio con que actúan hoy tiene que ver con eso, no es la tradición, y que vienen supuestamente por su victoria. Llevan muchos años con una propaganda tóxica dirigida a socavar nuestros valores. ¿Cómo tú logras socavar la solidaridad? ¿Cómo tú logras socavar el valor del compañerismo, de la lealtad, del amor a la patria, del amor a tu símbolo, a tu historia? Tú logras socavar eso generando un monstruo. Y ellos tienen un diseño militar de laboratorio ideológico para generar monstruos en Cuba a través de la propaganda. Y obviamente, entre la desesperación que a veces causa este estado en que estamos sufriendo y los monstruos que han generado con la propaganda y que generan con la propaganda, obviamente tiene que haber gente que de baja, yo digo, es decir, Ignacio Agramonte los definía como sietemesinos. Y después Martí también les dijo sietemesinos. Pero el primero que los definió como sietemesinos fue Ignacio Agramonte. Tienen el alma de sietemesinos. Porque nosotros no somos la primera generación de revolucionarias y revolucionarios cubanos que nos hemos enfrentado a estas condiciones. Los primeros que se enfrentaron a estas condiciones fueron los terratenientes y hacendados más ricos de Oriente y de Camagüey en la guerra de 1868. ¿Quiénes eran esas familias que encabezaron la guerra? Céspedes, Perucho Figueredo, los Agramontes, Sanguilí. Bueno, Sanguilí era de La Habana, los Agramontes, Marqués de Santa Lucía. Francisco Vicente Aguilera era el hombre más rico de Oriente. Esa gente renunciaron a todo por la independencia. Pero después en la guerra del 95, por supuesto, con la guerra del 68 le habían arrancado. Primero la generación del 68 murió en la batalla. Aquellos terratenientes, toda esa gente murieron combatiendo en el campo de batalla. Y España y Estados Unidos económicamente les arrancó la riqueza a los pocos que tuvieron algo. Pero bueno, las clases medias que combatieron en la guerra del 95 también sufrieron. La reconcentración de Weyler fue terrible, fue todavía más, fue tanta necesidad y tanta hambre como en la campaña, como en la guerra del 68. Es decir,
La pobreza que vivió este país en la República Burguesa fue tremenda. Ellos intentan poner La Habana. Pero en los campos cubanos, que estaba la mayor parte de la población, había hambre, había indigencia, había una situación terrible. Entonces, en Cuba el desempleo oscilaba entre el 30 y el 40% de la población laboral activa. Un índice tremendo. Es decir, nosotros acabamos con eso. La ideología nacionalista cubana triunfó desde finales del siglo XIX, cuando vencimos al anexionismo y al autonomismo. Como ideología nacionalista triunfó y nunca más pudieron someterla, más allá de las ideas marxistas o no. El ideario nacionalista e internacionalista. ¿Por qué? Porque las guerras de independencia cubana estuvieron llenas de combatientes internacionales. Más de 3.000 oficiales latinoamericanos combatieron en Cuba, e incluso estadounidenses, con altos cargos. Carlos Roloff, polaco; Henry Riff, estadounidense, neoyorquino; Tomás Jordán, norteamericano; Máximo Gómez, el jefe del ejército Mambí, dominicano; puertorriqueño, chileno, colombiano, boliviano, venezolano, mexicano. Más de 3.000 combatientes internacionalistas. Sí, tanto el nacionalismo como el internacionalismo como valor se arraigaron en Cuba en nuestras gestas de independencia desde el siglo XIX. Por tanto, no son valores que tienen 60 años. Y por tanto, no son valores que puedan demoler de un plumazo. Y mucho menos una claque corrupta, asesina, que se ha hecho del Departamento de Estado, pero que no ha dejado de afectar al pueblo cubano en estos 60 años con los terrorismos, con los crímenes, con el bombardeo. Si ahí entre esa claque murieron con el más absoluto reconocimiento Luis Posada Carriles y Orlando Bosch. Marco Rubio, todos esos congresistas que están hablando ahora sandeces, celebraron a Orlando Bosch y a Luis Posada Carriles como héroes, los autores del crimen del avión de Barbados, los autores de muchos atentados terroristas. Luis Posada Carriles fue el organizador de los atentados con bombas a los hoteles en La Habana en la década del 90, que terminaron con la muerte de un turista italiano, Fabio Di Selmo. Es decir, estamos hablando de asesinos. Entonces, nosotros vamos a entregarle el poder del pueblo a los asesinos. Nosotros vamos a entregarle el poder del pueblo a un imperio que está decidido a poner un gobierno batistiano en este país. Sería que nuestra generación, sería el acto más bochornoso en la historia cubana en los últimos 160 años. Sería nuestra generación la única incapaz de cumplir con los deberes ante la patria. Eso sería más que bochornoso. Eso nunca lo perdonaría la historia.